Buenas tardes. El día de hoy voy a realizar mi explicación sobre la entrega final del protocolo MQTT del proyecto de la materia de sistemas operativos. Bien, bueno, para esta entrega final se solicitaron dos cosas primordialmente. La primera era la implementación de un nuevo wildcard, que es el wildcard de signo de asterisco. Y la segunda es consistencia de datos. Entonces vamos a ejecutar primero el proyecto, ver cómo funciona y de ahí pasamos a la explicación del código. Sí, aquí ya tengo mi directorio donde está el proyecto. Ejecuto los contenedores y ya, han sido creados. Igual que en el video anterior, lo voy a realizar desde la terminal, los contenedores. Voy a crear los contenedores. Voy a crear una terminal por cada contenedor. Entonces aquí tenemos la del publisher, la del gateway, la del broker y la del subscriber. ¿Ok? Entonces, bueno, en el publisher vamos a crear unos 25 publishers. Ahorita no hay ningún gateway creado, entonces no se pueden conectar. Son 25, entonces con 5 gateways, 5 por 5, 25, todos se deben conectar y ahí se empiezan a enviar los datos. Ahora en el broker vamos a iniciarlo. Presionamos Enter y ya se encuentra el broker escuchando. Y vamos también a inicializar el subscriber. Ok, entonces, bueno, tenemos cinco gateways. Vamos a pedir del gateway 2. Y del gateway 2 usamos el nuevo wildcard que nos va a indicar que quiere a todos los publishers con todos los sensores de estos publishers. Entonces, aquí nos va a preguntar, bueno, la consistencia de datos, si deseamos que los datos sean guardados o no. Para este primer caso, vamos a decirle que no y se va a hacer la petición enseguida. ¿Ok? Entonces, ya. Vamos a dejar esta petición aquí y vamos a hacer otra porque les quiero explicar algo. Entonces, ahorita vamos a pedir el gateway 3 y también todo. ¿Ya? Entonces, también esta vamos a decir eh, que igual tampoco queremos guardado de datos. Y bueno, igual se comienzan a traer todos los datos del gateway especificado. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Ah, y un caso más, ¿cierto? Otro caso, digamos, yo sé que en el gateway 3 tengo todos estos publishers, entonces digamos que quiero en el gateway 3. Quiero el publisher, vamos a usar el 25. Bien, quiero el 25 y el numeral que nos indica que queremos ambos sensores. Vamos a ponerle igual por el momento que no queremos que se guarden los datos. Y ahí me comienza a traer solo del publisher 25 del gateway 3 los dos sensores. Ya. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto honestamente ya estaba implementado en el entregable pasado con el wildcard del MAS. Entonces, lo que se hizo básicamente en el, porque quien se encarga de manejar estas peticiones es el gateway. Yep. Entonces, lo que se hizo es que se valide si es más, si el wildcard es el más o es el numeral, eh, va a tratar, va a tratar la petición como que si fuera
del más. Por eso, si nos damos cuenta en la consola, se ingresa el Gateway 3 y aquí dice solicitud enviada al broker, Gateway 3 más, porque ya está usando la implementación del entregable pasado que ya lo hacía, ¿no? Solo se añadió la validación de que valide, que ahora en cambio se comporta de la misma manera, pero con el signo numeral. Yep. Eso por un lado. También para el otro caso, igual cuando se agrega el numeral al final, eh, también lo va a tomar como si fuese un signo más, que la implementación, esa implementación ya estaba. Yep. Entonces, bueno, eso por ese lado. Ahora, vamos a ver lo que es la consistencia de datos. Yep. A ver, deme un ratito. Un momento, un momento, un momento, un momento. Y bueno, la consistencia de datos eh, se hizo, más que todo, los archivos que más se modificaron fueron los del subscriber y el del broker. El subscriber porque está realizando nuevas preguntas. Y el broker es el que se va a encargar de escribir los datos cuando recibe esta señal que el subscriber se ha desconectado. ¿Ya? Entonces, bueno. ¿Cómo funciona esto? Si quiere que se guarden los datos, se le va a pedir por un ID, ¿ya? Si, si el usuario ya cuenta con el ID, lo puede ingresar. En caso de que no cuente con ese ID, pone no y se le crea un ID aleatorio, ¿ok? Entonces, bueno, aquí podemos ver que le pide ingrese su ID o escriba no. Y en caso de que no tenga su ID, se lo va a generar. Y en caso de que sí tenga un ID, lo que va a hacer es buscar en el archivo, que es records.txt. En este archivo va a buscar si existen datos relacionados a ese ID. Si es que existen estos datos, se los va a mostrar y de ahí los va a eliminar. Ya una vez que ya muestra los datos, los elimina, porque lo que busca es que se vuelvan a cargar los datos más actuales. Entonces, bueno, ¿qué les parece si lo vemos con un ejemplo, ejecutándolo? Entonces, igual al subscriber, vamos a ejecutarlo y vamos a decirle que quiero, esta es el gateway 1. Quiero todo del Gateway 1. Yep. Y vamos acá a tener abierto el archivo records.txt, que bueno, ya tiene estos datos. Entonces, Gateway 1. Y vamos a decir, ¿desea guardar datos? Vamos a decirle que sí. Ingrese su ID o escriba no. En este caso vamos a decir que no tenemos un ID. Yep. Entonces le decimos que no y nos va a generar un ID aleatorio. La trama que se va a enviar hacia el broker va a ser lo que se está pidiendo barra el ID generado. ¿Ok? Entonces, ahorita voy a terminar este proceso, la consola del subscriber, voy a finalizarla y se va a escribir en el archivo desde que finalicé durante 10 segundos los datos que se estaban enviando. Entonces, si él solicitó del Gateway 1 todo, ahorita se está escribiendo en el archivo, se está escribiendo y ¡pum! Aquí ya tenemos los datos que se escribieron desde que él se desconectó por estos segundos. Entonces, aquí vemos el ID que se le había asignado era el 691515 y el formato en el que se guarda en el archivo es
inicio, ID, datos, fin y ID. ¿Ya? Entonces, bueno, esto honestamente ya se encarga el broker. Cuando ya recibe la señal, él se encarga de escribir en el archivo de records. Ahora, para esto, dado que estos archivos y las consolas se encuentran dentro de contenedores, también se tuvo que modificar el YAML de Docker para estos dos componentes, tanto para el subscriber como para el broker. Porque el broker necesita escribir y el archivo debe ser guardado en el directorio local, no en el directorio de la consola del contenedor. Entonces se le agregó este volumen en el cual especificamos dónde queremos que se escriba. De igual manera también al subscriber se le agregó este volumen para que sepa de dónde quiere en cambio que él lea, porque el subscriber lee, ¿ya? Entonces, bueno, en el broker, cuando recibe la señal de que ya el subscriber se ha desconectado, comienza a escribir. Entonces, aquí está. Cuando el cliente ya se ha desconectado, inicia lo que es la acumulación de datos, establece un tiempo y bueno, aquí acumula datos en Accumulated Buffer y ya los comienza a escribir durante este tiempo de 10 segundos. Yep. Entonces, ahora vamos a hacer otra petición y vamos a usar este ID que fue creado. Vamos a escribir, ya, vamos a pedir esta vez del Gateway 5. No sé qué es del Gateway 5, así que vamos a ver acá en los gateways. En la cosa, aquí el Gateway 5 recibió datos del Publisher 12. ¿Ya? Entonces en el Gateway 5 está el Publisher 12. Ya, del Publisher 12 y quiero todos los sensores. Ya, entonces, ahora, ¿desea guardado de datos? Sí, sí quiero guardado de datos. Ya, y me va a preguntar por un ID. Entonces vamos a usar el ID que ya teníamos, el ID que se generó aleatoriamente. A lo que yo le presione Enter, me va a traer los registros que se escribieron cuando yo me desconecté. Entonces vamos a ver. Y se van a borrar. Porque me los va a mostrar y después los va a borrar del archivo. ¿Por qué? Porque después de que me los muestre, va a atender esta solicitud que le estoy pidiendo del Gateway 5 Publisher 12. Y cuando yo ya me desconecte, sí o sí va a atender mi solicitud. Y cuando yo ya me desconecte, va a escribirlo. Entonces lo que yo quiero son los datos más actuales para este ID. ¿Ok? Entonces le voy a dar Enter. Y bueno, aquí está. Los eliminó. Podemos ver que los eliminó de records. Primero muestra los datos que estaban en el archivo, los muestra. Y de ahí comienza a atender la solicitud que es Gateway 5, Publisher 12, ambos sensores. Yep. Entonces, si yo ahorita termino el programa, se va a escribir nuevamente en el archivo de records y así va a mantener el último conjunto de datos. Esperemos a que se escriba y aquí podemos ver que se escribió. Igual con el formato de inicio, fin. Esa sería toda mi explicación. Muchas gracias.